Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Soy el pastor Roberto Avilés y bueno, el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Y hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, déjenme decirles que yo tenía preparado un sermón para el día de hoy. Un mensaje que, bueno, yo creía que era lo que Dios tenía para nosotros en el día de hoy, pero el Señor cambió el mensaje. Hace un momento el Señor hablando a mi corazón, mientras estaba escuchando su palabra, mientras estaba meditando un poco en algunas cosas que Dios y que han pasado y que Dios me ha dicho, me está diciendo. Hermanos, Dios cambió el mensaje en mí de esta mañana y bueno, quisiera compartirlo con ustedes. Y si Dios lo hizo así es porque muy probablemente tú también estás pasando por situaciones así. Cuando nosotros, hermanos, decidimos empezar a compartir la palabra de Dios, decidimos ir adelante llevando el mensaje de salvación al mundo perdido, enfrentamos una lucha contra Satanás directa, una confrontación en las mismas, ¿cómo puedo decir? En el fragor de la batalla, al frente de batalla, en lo más recio de la batalla. Y esto, por supuesto, es Satanás desata toda esa huestes de demonios tras nosotros para, por un lado, desanimarnos, para hacernos que tengamos miedo y no combatir, dándole donde más le duele, que es compartir el evangelio, ganando almas perdidas. Pero también por el otro lado, obviamente que lo que más le duele a Satanás es cuando un alma se convierte a Cristo. Y eso es lo que más trata de frenar, trata de producirnos miedo, como decíamos hace un momento, trata de producirnos desesperación, trata de producirnos desesperanza, trata inclusive de atacar nuestra fe para que no confiemos en Cristo Jesús, para que no confiemos en la provisión, en la presencia misma de nuestro Señor y para que dejemos de ser valientes. Y obviamente en esta batalla, en esto que Dios quiere que conquistemos también, Satanás busca atacar nuestra fe y producir pecado en nosotros para que esto entorpezca nuestra relación continua con el Señor y de ese modo pueda desanimarnos o neutralizarnos. Saben, durante estas semanas muchas cosas han pasado después de este hermoso G10 que tuvimos, aquel evento en el que compartimos la palabra de Dios. Cada viernes estuvimos saliendo a compartir de Cristo y enfrentamos varias pruebas y duras batallas. El día de hoy me acordé de este texto del libro de Josué capítulo 1 que quisiera leer para ti. Si tú en este momento te quieres levantar, quieres decir: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, y ya enfrentaste pruebas y ya te pasaron situaciones que te bajaron el ánimo, que ya te sentiste desanimado, te sentiste con miedo, te sentiste con frustración, inclusive dudando de la provisión y la presencia misma de Dios, esto es para ti el día de hoy. ¿Sabes? Cuando Josué iba apenas a ser comisionado por Dios para entrar a la tierra prometida y tomarla, Moisés le hace las siguientes indicaciones y le dice así, en el versos 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjate, empieza diciendo preciosamente, dice, nunca te voy a, como dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente. Y bueno, naturalmente podremos pensar en que, bueno, nadie va a poder hacerme frente, no voy a tener problemas para vencer, es cierto, pero eso no implica el hecho de que no vas a tener unas subidas y bajadas dentro de las batallas. Eso no implica que no hay que esforzarse o hay que tener una gran preparación. Una de las cosas importantes cuando estamos batallando contra Satanás es que precisamente nos sentimos que estamos vencidos o que estamos siendo vencidos y se nos olvida la promesa de Dios de que nadie nos va a hacer frente mientras en nuestra vida, porque Él va a estar con nosotros. Número uno, no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Saben? En este sentido, la promesa del Señor es precisamente enfática, es directa, habla directamente a nuestro corazón. Y estas promesas que el Señor hace es que Él va a entregar en nosotros la tierra prometida, o en este caso lo que Él quiere lograr en nosotros, terminar la buena obra en nosotros. Una de las grandes cosas que ataca a Satanás cuando te sientes abatido, cuando te sientes abrumado, es que te sientes vencido. No te sientes vencido cuando empiezas a recibir noticias de cosas que te lastiman, ¿sabes? Lo que a ti te lastima puede que a otra persona lo que a alguien te desanima a ti, a otra persona no lo desanima.
Y sabes, estas noticias tremendas que Satanás deja caer sobre ti es precisamente para que pienses que estás vencido. El Señor dice en su palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos más que ganadores. Ya hemos ganado la batalla porque Cristo Jesús ya venció a Satanás y lo venció con poder, venció la muerte y la venció con poder. ¿Dónde está pues, oh muerte, tu aguijón? Una de las cosas, si en este momento te sientes que estás vencido, déjame decirte que el Señor dice en su palabra que eres más que un vencedor porque está contigo. No te va a dejar. En la situación que enfrentas no te va a dejar ni tampoco te va a desamparar. El Señor Jesús sabe cuando tienes necesidad económica, cuando tienes necesidad de trabajo, cuando tienes necesidad de salud, cuando tienes necesidad de problemas en la familia, cuando hay toda clase de problemas estás enfrentando y tienes necesidad de salir adelante y dices, Señor bendito, ya no puedo más, ¿quién podrá defenderme? Como diría el chavo, ¿no? Como diría, el chapulín. Pero la verdad es que es cierto, tenemos que tener número uno, la confianza plena de que el Señor está contigo y que no te van a poder hacer frente. Esto no implica que no haya batalla, implica que vas a ganar la batalla, implica que vas a poder porque no te va a desamparar y porque no te va a abandonar. Eso es la parte más interesante, cuando te sientes solo, cuando te sientes abrumado, cuando sientes y te deprimes porque no ves la salida. ¿Qué va a pasar con las cuentas de la semana que viene? ¿Qué va a pasar con la cuenta de la casa, con la luz? ¿Qué va a pasar cuando esta persona a cual se vaya? ¿Qué va a suceder cuando todo esto que me da miedo, que me da temor, tengo que enfrentarlo? Y ¿sabes qué? Lo más difícil es que cuando estamos compartiendo de Cristo Jesús, eso es lo que nos levanta. Y digo lo más difícil porque Satanás busca atacar tu ser, busca atacar tu propio yo para que dudes de tu victoria que tienes en Cristo Jesús y de este modo pares la obra que estás haciendo acorde con Cristo Jesús, o el compartir de Cristo, el llevar la palabra, el participar en la iglesia, el ofrendar, el diezmar. Por eso dice así el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿sabes? Esta es una condición de lo que nos toca hacer a nosotros. Dios no nos deja, Dios nos promete el triunfo, no nos desampara, pero fíjate, ¿cuál es la parte que nos toca? Esfuérzate y sé valiente. Aquello que estás enfrentando, aquella lucha que estás teniendo, aquel desengaño, de esa situación que te está haciendo llorar, que te está haciendo desanimarte, déjame decirte que hay que esforzarse y ser valiente. Y aquí importante, esforzarse y ser valiente tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor. Está diciendo que tenemos que cobrar valentía, que tenemos que cobrar fortaleza a partir de Cristo Jesús, cobrar ánimo. Tenemos que buscar tener confianza en lo que Dios está haciendo, en que Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Por eso dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, y hay que cobrar fuerzas. Y a partir de ese cobrar fuerzas, valor para hacer conforme a lo que nos está el Señor dando. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero cuando enfrentamos problemas, lo primero es que ya no quieres ver a las personas. Ya no quieres hablar con nadie. No te dan ganas de ir al templo. Te dan ganas de estar con la televisión prendida viendo películas todo el día probablemente, o simplemente te sientes cansado, te sientes exhausto y no quieres ver a nadie, inclusive cayendo en la depresión. Pues déjame decirte que esforzarte y ser valiente es que a pesar de sentirte mal, a pesar del cansancio, a pesar del desánimo, levántate, fórzate a ti mismo, sal a compartir de Cristo Jesús, sal a participar, ve a los cultos, ve a las reuniones, fórzate para que Cristo Jesús te fortalezca y no te desampare, porque no te desampara, pero esfuérzate en eso, porque sabes que es importante saber que de ahí cobras fuerzas, que de ahí cobras ánimo, que de ahí cobras a confianza en que Él está contigo, que no eres un perdedor y que te va a proveer de lo que necesitas, aunque en ese momento no lo puedes ver. Por eso es que dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Oye, pero ¿quién soy yo para repartir este pueblo, para hacer esta gran tarea? Imagínate, Señor, el clima. Imagínate, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, la inclemencia del sol. Estaban en el desierto, iban por entrar a un lugar donde no conocían, que aunque era la tierra prometida, era una tierra inclusive con gigantes adentro.
Y toda esta enorme tarea había que esforzarse en sobrevivir, en tener lo que se necesita para sobrevivir y encima de todo ir a batallar con gente que era mucho más grande, mucho más numerosa y mucho más equipada que ellos. Por eso recalca el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cobra ánimo una vez más y dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde debes de poner? ¿Dónde debemos de poner el esfuerzo primario? El esforzarnos, el tomar ánimo, el tomar aliento, el tomar confianza en el Señor. ¿En qué? En cuidar de hacer conforme a las Escrituras. En cuidar de hacer conforme a la voluntad de Dios, en dos partes importantes, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas principalmente, hermano que me escuchas, cuidar de hacer conforme a adorar al Señor, cuidar de hacer conforme a servir al Señor interna y externamente, cuidar de compartir el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Entre más te ataca Satanás, más comparte a Cristo. Entre más estás sintiéndote triste, desanimado, cansado, sal a compartir. Esfuérzate, tú mismo fórzate a salir, tú mismo fórzate a la iglesia, tú mismo fórzate, aunque esté lloviendo, está haciendo calor, está haciendo frío, sal, fórzate, saca la Biblia, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, no te dejes vencer porque tú vas a repartir, es decir, tú vas a llevar la palabra de Dios y las personas se van a entregar a Cristo. Por eso Satanás te ataca tanto, para que te quite el ánimo. Pero tú toma ánimo, tomemos ánimo, esforcémonos, tomemos confianza en que el Señor no nos desampara, el Señor no nos deja, en que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesucristo dijo, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjate, aquí en Josué dice que no te apartes ni a izquierda ni a derecha, es decir, ni tantito a tu mano izquierda, ni tantito a tu mano derecha. Toma la Biblia, síguela, busca con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios, porque déjame decirte que no solamente se trata de conocer la información correcta, de conocer la doctrina correcta, sino de hacer conforme a lo que estás aprendiendo en la palabra de Dios, y eso toma esfuerzo. Por supuesto que toma esfuerzo. Por supuesto que toma esforzarse. Mucha gente dirá o pensará, hermano, es que es bien difícil vivir la vida cristiana. Pero recuerda que el Señor está contigo y que Él no te desampara. Recuerda que Él no va a dejar de desmayarte. Él quiere que tengas confianza en que va contigo para repartir a esta tierra, es decir, para que hagas todo lo que Él está pidiéndote. ¿Difícil? Sí, bueno, difícil porque tendrás que esforzarte, ser valiente, enfrentar tus miedos, enfrentar tus propios desánimos, enfrentar tus propias culpas. ¿Cuántos de nosotros no huimos precisamente a la culpabilidad que nos trae actitudes que estamos cometiendo equivocadamente? Y tenemos que ser valientes para aceptar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón al Señor por nuestro pecado, inclusive ponernos a cuentas con los hermanos cuando estamos teniendo dificultades entre nosotros. Y le sabes que, hermano, como dice la Escritura, voy a dejar mi ofrenda y voy a ponerme a cuentas contigo. Por favor, hermano, si algo te he hecho, perdóname. Vamos a estar bien, mira, vamos a seguir adelante batallando juntos. Así que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer con todo lo que dice este libro, que es la palabra de Dios, la única regla de fe y de práctica infalible, perfecta, que es la Biblia. Jesucristo es el centro, el corazón de la palabra de Dios, nuestro Señor y Salvador, que nos ha enviado a este mundo perdido, hermano que me escuchas. Y por eso batallamos tanto, Ministerio Cruz Cultural. Por eso batallamos, porque hemos decidido levantarnos, hemos decidido salir a batallar para compartir a Cristo Jesús, y ya empezamos a ver resultados. Y Satanás no está contento, quiere destruirnos. Hermanos míos, vamos a esforzarnos en hacer conforme a la palabra de Dios. Vamos a esforzarnos en la unidad, vamos a esforzarnos en el ánimo y en la confianza de que el Señor está con nosotros y no nos desampara, a pesar de que Satanás se esfuerce por decirnos que vamos a perderlo todo, que que estamos directo al fracaso.
a pesar de que Satanás esté buscando pues que perdamos toda clase de ánimo en hacer la voluntad del Señor y nos desanimemos. Al contrario, la substancia es la exhortación a la ocasión, donde está dirigida específicamente a nosotros, para que juntos podamos ser alentados, animados y recordar, hermanos míos, el liderazgo del Señor Jesús que nos ha dado, y recordar, hermanos míos, que en totalmente todo el principio básicamente de la fe y la confianza se repite basado en Él. Esta es la base de la fe, confianza en que su palabra y sus promesas son verdad, hermano mío. Por eso dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate qué precioso lo que está diciendo aquí. Dice que entonces harás prosperar tu camino y que todo te saldrá bien, bien. ¿Saben? Algo que me llama mucho la atención en este sentido es que, toda la palabra de Dios que fue escrita por Dios mismo, obviamente el autor es Dios, por supuesto, y aquí lo escribió todo en la ley, en todos los libros, en el Nuevo Testamento, hermanos, explica todo detalladamente la voluntad de Dios. No obstante, hermanos, todo se encuentra en la Escritura. Después de esto, lo que vamos a decir es que, hermanos, lo que está diciendo básicamente la Biblia es esto. Está diciendo que leamos la Escritura, que estudiemos la Escritura, que aprendamos la Escritura. Dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjate, si desprendemos aquí las dos partes, estamos viendo dos partes: lo que Dios hace y lo que nos toca hacer a nosotros, hermano. Lo que Dios hace y lo que nos toca hacer a nosotros. Hermano, no te desenfoques, no pienses en hacer lo que no te toca a ti. Ni a ti ni a mí nos toca solucionar los problemas, pero sí me toca poner únicamente lo que me corresponde y esperar que Dios haga lo que sigue. ¿Qué me corresponde a mí? Uno, hermanos míos, esforzarme y ser valiente para compartir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para llevar el Evangelio a mi lista de 10 que tenemos y que estamos saliendo a compartir y que tenemos que salir a compartir y que no puedo descuidar de compartir el Evangelio con el mundo perdido. Número 2, tengo que esforzarme y ser valiente solamente en buscar, ¿qué, hermanos? Alimentarme de la palabra de Dios. ¿Cómo me alimento? Una vez más. Número 1, leyendo la palabra de Dios. Hermano, dedícale tiempo a la lectura bíblica. Y número 2, hermano mío, antes de pasar al número 2, número 1, sigue leyendo. Dedícate tiempo para leer la Escritura, un capítulo diario si quieres. Llévala en secuencia, lleva un libro, escucha, lee la palabra de Dios completa para que la conozcas. Número 2, medita en la palabra de Dios. Selecciona textos en secuencia para que vayas leyéndolos y preguntes en porciones pequeñas donde digas: Señor, ¿qué me estás pidiendo? Busca la voluntad de Dios a través de la Escritura cuando la estás meditando. Busca que el Señor te diga cuál es su voluntad. Y tú dile: sí, Señor, me voy a esforzar, voy a ser valiente por hacer lo que me estás demandando, por hacer lo que me estás pidiendo, por hacer lo que tú deseas de mí. Porque de eso se trata ser cristiano. Se trata de decir: sí, Señor, en esto digo que sí, porque tú lo pides, porque tú mandas, porque tú ordenas, porque tú eres mi rey, porque tú eres mi dueño, porque tú eres el nuevo manager de mi vida y porque tú sabes mejor que yo. Aquí estoy. Sí, Señor, ¿qué deseas? Aquí estoy, heme aquí. Hermano que me escuchas, entonces otra vez estudiar sistemáticamente la Biblia. Hay que conocer lo que enseña la palabra de Dios, cómo se organiza, de qué manera, qué es lo que yo voy a creer a la luz de la palabra de Dios. Y esto se le llama doctrina bíblica, hermano. La doctrina bíblica es lo que creemos a la luz de la palabra de Dios, y esto va a traer principios bíblicos. ¿Qué son los principios bíblicos? Lo que nosotros hacemos a la luz de lo que nosotros creemos y a la luz de lo que dice la Biblia, es decir, lo que vamos a hacer a la luz de lo que la Biblia enseña, lo que Dios quiere que yo haga a la luz de lo que su palabra enseña, porque la Biblia, hermano mío, es la única regla de práctica infalible que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo, para poder vivir, para poder hacer conforme a lo que Él está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice: no te apartes de izquierda ni a derecha. ¿Sabes una cosa, hermano? Solamente en esos puntos, cuando tú conoces lo que la Biblia enseña, te das cuenta que muchas de las
enseñanzas que hay en el mundo, muchas de las enseñanzas que hoy en día se han esparcido en las religiones, te das cuenta que está totalmente equivocado. Te das cuenta que hoy en día cuánto las religiones hoy en día se han apartado de la palabra de Dios. Es más, cuando hablas con pseudocristianos, caray, es a veces es difícil pensar cuando hablas con cristianos. Le dices, oye, esto es lo que pide la palabra de Dios. Y ellos te dicen, bueno, sí, pero es que sí, te dicen que sí, están de acuerdo contigo, pero qué triste es cuando te das cuenta que viven algo totalmente diferente. Dices, bueno, ¿en qué está? O sea, si ellos ya escuchan la palabra de Dios, ¿por qué es que la gente no quiere hacer conforme a la voluntad de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, porque aunque tú repitas lo correcto, el hacer diferente realmente revela tu verdad en tu corazón, lo que tú realmente crees, y entonces la gente se aparta de la palabra de Dios. Y no esperes victoria cuando te has apartado de la palabra de Dios. Esto es pieza clave. Mira, es cierto la promesa del Señor cuando Él está diciendo, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque dice que Él está con nosotros, no nos va a desamparar y nos va a abandonar. Pero si nosotros no nos esforzamos de hacer conforme a su voluntad, ¿cómo entonces llevar a la victoria? O sea, aunque Dios nos quiera dar la victoria, si tú y yo no tenemos cuidado de hacer conforme a lo que Dios nos pide en este libro, en nuestra vida, obviamente, entonces, ¿cómo experimentar victoria si estamos ignorando todo lo que Dios nos indica que hagamos? Es imposible. Imagínate, es como querer llegar a una receta de cocina. Digo, vamos a pensar que quiero cocinar algún platillo típico mexicano que no conozco, y entonces ignorar toda la pieza de la receta. Pues ¿cómo no? ¿Cómo voy a llevar al producto final si no sigo la receta? En este caso, si estoy buscando una dirección en algún lugar, en una ciudad grande, y no sigo las indicaciones del GPS, jamás voy a llegar ahí. Al contrario, me voy a perder más y más. Ese GPS es la palabra de Dios. ¿Sabes? Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y ni siquiera sabía por dónde iba a empezar, qué pueblos iba a comenzar con qué guerra, o con qué pueblo iba a empezar a invadir, de qué forma iba a penetrar sus defensas, de qué forma iba a obtener de comer, cómo iban a ser alimentados. O sea, imagínate, era una total dependencia de lo que Dios quería que hicieran. Pues era tan importante que si iban a tomar la tierra prometida, tenían que seguir todas y cada una de las indicaciones de Dios, ¿sabes? Y esto es algo que pasa ya con el avance de la escritura. Cuando sigues leyendo, Israel, aunque comenzó haciendo la voluntad de Dios, después hizo cosas que Dios le dijo que no hiciera. Dios le dijo que conquistaran toda la tierra, y ellos no. En lugar de acabar con esa gente, lo que hizo fue dejarlos y los hizo tributarios, algunos de ellos. Otros no los dejó allí en la tierra y no quiso conquistar otros lugares. ¿Sabes qué pasó? Esa gente que dejaron y que no le hicieron caso al Señor fueron la gente que le causó tantos problemas y fueron los grandes enemigos de Israel. Es más, a la fecha, esto sigue ocurriendo. Por eso Israel tiene tantas guerras. Fíjate, después de cuántos años, de cuántas generaciones, Israel sigue experimentando las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios. Si tiene país Israel ahorita es precisamente por la misericordia del Señor, pero no tiene ni la mitad de lo que estaba destinado para Israel, porque Israel sigue rebelándose en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso sigue batallando en esos aspectos. Y la gente que quiere destruir Israel son precisamente aquellas personas que fueron y que se surgieron a partir de ellos no obedecer la voz del Señor. Fíjate qué interesante. Así que dice la Escritura que tú y yo no nos apartemos de este libro de la ley. La victoria consiste en que tú y yo con todo el corazón busquemos hacer su voluntad. Lee la palabra, estudia la palabra para asegurarte que vas haciendo conforme a su voluntad. Aliméntate de ella abundantemente para que tengas fuerza, para que tengamos fuerza. Y sabes, lo demás, el Señor lo hace. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo capítulo 6? ¿Qué dice? Es como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, en otras palabras, en otra parte, procura, esfuérzate, sea valiente, dijéramos así que es lo mismo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, esto es el reino de Dios. Procura pues adorar al Señor, procura ocuparte en la adoración, procura ocuparte en el evangelismo, es decir, en el compartir el evangelio de Cristo Jesús. Procura estar ocupado. Lo demás no te preocupes por lo demás, el Señor se encarga, porque dice el Señor así: y todas estas cosas serán añadidas.
¿Lo crees tú, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, perdón? ¿Lo crees tú, hermano que me escuchas? Hermano, no te veas enfrascado en tu trabajo, no te veas enfrascado en tu descanso, no te veas enfrascado en tus propias necesidades. Hermano, enfócate en la obra de Cristo Jesús, enfócate en la palabra de Cristo Jesús y esfuérzate, sé valiente. Entre más fuerte la batalla, más te enfocas en ir a compartir el Evangelio. Recuerda que el Señor no te desampara y Él hace la obra. Él se ocupa del problema, Él se ocupa de que no te falte, Él se ocupa de que no desmayes, Él se ocupa de hacerte saber y de que eres más que victorioso en Cristo Jesús. Por recio que esté la batalla, por recio que estén los problemas, por recio que esté el estrago, el estire, el afloje, el estrés, el Señor Jesús te hizo más que vencedor. Tú solamente esfuérzate y sé valiente, hermano mío, para ser conforme a este libro. Por eso dice el Señor, una vez más lo revuelve a remachar, dice Hebreos 9, mira que te mando que te esfuerces. Ministerio Cruz Cultural, evangelizar Madil para Cristo, se ocupa que nos esforcemos. No es fácil, es muchísima gente. Hermano que me escuchas en otros lugares, evangelizar, hermano, que la gente sea salva en tu comunidad. No es fácil, se ocupan muchas personas. Y dirás tú, ¿qué diferencia puedo hacer una persona? Tú no te preocupes por eso, tú esfuérzate, tú sé valiente. Porque en el frente habrá muchas cosas que te provocarán miedo. Por ejemplo, compartir de Cristo te produce miedo. Oye, no es fácil enfrentarte al hecho de que te van a rechazar, de ir a que te cierren la puerta, a que te digan de cosas probablemente. El hecho mismo, aunque la gente sea amable, porque normalmente es amable cuando tú le compartes de Cristo, cuando tocas una puerta, cuando hablas de Cristo te escuchan, pero lo que pasa es que te da miedo, a lo mejor te da miedo no saber lo suficiente, a lo mejor te da miedo no saber qué decir, a lo mejor te da más miedo el miedo a veces de ir a compartir de Cristo, o a veces te da miedo al rechazo. No sé, hay tantas cosas que te producen miedo. Tú sé valiente. Recuerda que la valentía no es el no tener miedo, la valentía es que a pesar del miedo, tú te esfuerzas y le entras. Tú te esfuerzas y avanzas. A pesar del miedo, no dejas que el miedo te congele. Tú no desmayas, como dice aquí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, a donde quiera que testifiques, a donde quiera que hagas ministerio interno en la iglesia o externo, a donde quiera que avancemos. El Señor está contigo. No desmayes a pesar de que estés cansado, a pesar del clima, a pesar del problema que viene, a pesar de la economía, a pesar de la salud. No desmayes, salgamos adelante, hermano que me escuchas. No te dejes vencer. Decimos en México, no te rajes pues. Vamos a avanzar, hermano mío, tomemos ánimo, y entre más difícil está el problema, más esforcémonos, porque cuando hermanos, nos esforzamos y entre más nos dan lata Satanás, más nos esforzamos. ¿Y sabes una cosa? Satanás se va a dar cuenta que entre más nos da lata, más nos esforzamos. Entonces va a darnos lata por otro lado. Pero bueno, finalmente, hermano, la batalla, dice el Señor, que es de los valientes. Dice el Señor que Él busca valientes. El mundo es de los que arrebatamos, hermano mío. El Señor nos da valentía. Dice el Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, hermano, vamos. Entonces el Señor dice que nos esforcemos porque nos dio lo que ocupamos. Dominio propio. ¿Nos dio qué, hermanos míos? Nos dio fortaleza, fuerza, valor. Un valor no basado en la persona, sino un valor basado en la presencia de Dios en nuestra vida y la confianza que tenemos en sus promesas. No se desmayen, hermanos míos. Juntos y adelante. Juntos y adelante. Vamos a continuar evangelizando, vamos a continuar adelante. No importa la persecución, hermano mío. Estamos enfrentando persecución, sí, pero eso no importa. Firme y adelante. No nos hagamos para atrás. No desmayemos, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, hermano mío. Y de este modo, y de esta manera, el Señor nos ha hecho más que victorioso. Y yo te prometo, porque lo dice la Escritura. Más bien, yo no te prometo nada, porque yo soy un hombre. Dios te promete que todo te va a salir bien. Al final, el Señor va a suplir lo que falte. Al final, el Señor va a dar lo que inclusive está en tu corazón. Lo mejor para ti. Ahora, lo que tú quieres no siempre es lo mejor para ti, pero indudablemente el Señor te dará lo mejor para ti. Hermanos, vamos a orar. Señor bendito de los cielos,
en medio de lo que nos está pasando, de que inclusive, Padre, hemos pecado porque nos dejamos desmayar, Padre, algunos de nosotros probablemente nos dejamos, Señor, vencer, probablemente nos hemos desanimado, ya no vamos al templo, a lo mejor ya no hemos testificado, a lo mejor ya no estamos ni siquiera leyendo tu palabra, Padre, ya hemos pecado porque hemos abandonado el alimento de la palabra de Dios y, Padre, ya no tenemos confianza. Perdónanos porque hemos pecado de este modo y, Señor, si algunos de los que me están escuchando estamos enfrentando este problema, te ruego nos perdones. Señor, levántanos, Señor, anímanos, Señor, llévanos, Padre, y Padre, danos esa victoria que es en Cristo Jesús. Señor, úsanos y que las personas escuchen tu evangelio y Padre bendito, te escuchen y que se conviertan almas perdidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús pongo en tus manos este grupo de hijos tuyos que escuchan. Te lo pido y te lo ruego todo. Amén.